De acuerdo. Antes de pasar a la última escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, rápidamente, esta es ya la segunda semana del cierre del gobierno estadounidense y no se vislumbra un final. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Según tengo entendido, el último problema es que parte del personal militar no está cobrando o algo por el estilo. Sí. Simplemente siguen cerrándolo. Bueno, esto es lo que me resulta absolutamente extraordinario, porque tenemos al presidente de los Estados Unidos que sigue dirigiendo el país y no parece ser consciente o importarle demasiado el hecho de que preside un gobierno que se está paralizando progresivamente. Quiero decir, hay algo muy surrealista en toda esta situación. Hay muchas cosas muy surrealistas en Occidente en este momento, pero esta quizás sea la más extraña de todas, porque se marcha a Oriente Medio, proclama una victoria que no acabo de ver cómo podría proclamar, pero en fin, lo hace. Va a reunirse con Zelensky hoy, y ya sabes, el líder ucraniano va a hacer todo tipo de grandes planes y estrategias, y bueno, incluso mientras habla de ello, el suelo bajo sus pies se está desmoronando. Quiero decir, así es como me parece a mí. Lo digo en serio. Y ahora está en una situación en la que está intensificando el conflicto con Ucrania, como veremos, sin duda. Pero más importante y urgente aún, tiene una crisis económica entre manos, porque la disputa comercial con China es una crisis económica enorme. Se pensaría que en estas circunstancias Estados Unidos querría poner su propia casa en orden y su gobierno en funcionamiento de nuevo, porque eso es necesario si realmente se quiere tratar con el otro gobierno más poderoso. Bueno, de hecho, probablemente el más poderoso y mejor organizado del mundo. Así que quiero decir, todo esto es muy extraño y demuestra una vez más lo desconectados de la realidad que creo muchos gobiernos occidentales se han vuelto, si he de ser sincero. Sí, el Congreso no es mucho mejor. El Congreso no está en la posición en la que debería estar. Esto no les afecta. Son ellos quienes se supone que deben trabajar en la reapertura del gobierno, pero en su lugar se están tomando sus días libres. No están interesados. La gente está perdiendo sus empleos. Su situación se está convirtiendo en una crisis. Va a tener cada vez más efectos en toda la economía también. Y al presidente no le importa. Al Congreso no le importa. Se les ocurren todas esas grandes estrategias y planes enormes, pronuncian todos esos discursos jactanciosos y se preocupan por el Premio Nobel de la Paz, que es algo ridículo por lo que preocuparse. Y como dije, dentro de su propio país, su propio gobierno no funciona. Es muy extraño. Y como bien dijiste, no se vislumbra un final. No da la impresión de que a nadie le interese. Sí, una de las mayores crisis ahora, creo, es esta escalada comercial entre Estados Unidos y China. Solo para que lo sepas, he puesto un fondo. El fondo de hoy es Wuxi. Te dije que nací en Shanghái, pero mi padre es de Wuxi, así que soy algo así como un wuxinés. La razón por la que lo puse de fondo es que hay una empresa muy importante de procesamiento de tierras raras situada no muy lejos de esta imagen. Solo para que lo sepas. Todo el asunto, según Trump, surgió de la nada. No hay nada que surja de la nada. Él sabe lo que hace. Estás usando la expresión cortar el salami en rodajas. Llevan haciéndolo. Se suponía que iba a haber un alto el fuego, ¿verdad? Que habían acordado hasta el 10 de noviembre. Iban a negociar. Y durante ese tiempo todo el mundo asumía que debía haber un alto el fuego, impusieron algunos aranceles que ambas partes consideraron razonables y eso debería haber sido todo. Después deberían haber negociado. Pero desde entonces Estados Unidos no ha dejado de sancionar a más empresas y siempre tienen excusas, ya sea Irán, el problema de las drogas en Estados Unidos o lo que sea. Y luego, por supuesto, añadieron fuertes tasas portuarias para todos los barcos fabricados en China. Creo que esto es algo personal. Pienso que la gota que colmó el vaso fue que Trump no permitiera que las aerolíneas chinas sobrevolaran Rusia.
Creo que fue entonces cuando China dijo, se acabó, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con China. No, no. Cierto, parece que los toma por sorpresa. ¿No te parece? Sí, sí, absolutamente. Exactamente eso. La otra cuestión fue la incautación en los Países Bajos de una empresa de semiconductores de propiedad neerlandesa que surgió de la nada. Esta empresa no ha hecho absolutamente nada malo. Ha estado proporcionando empleo a personas en los Países Bajos. A Estados Unidos no le gustó y empezó a presionar a los Países Bajos. Y las autoridades neerlandesas, increíblemente, simplemente entraron y la confiscaron, y luego inventaron todo tipo de explicaciones falsas sobre por qué lo habían hecho. Así que es una cosa tras otra, un corte tras otro. Por cierto, no es una expresión mía, es una común. Pero quiero decir, la utilicé para describir esto. Y esto ha seguido y seguido. Como dije, creo que China finalmente dijo, ya basta. Por cierto, hubo un gran artículo sobre todo esto en el Financial Times que decía una vez más que Estados Unidos va a perder esta ronda. Señalaban que con las restricciones estadounidenses a la tecnología hacia China, China ha demostrado repetidamente que puede averiguar lo que necesita hacer y seguirá haciéndolo. Estados Unidos ha tenido 15 años para organizarse en lo referente a las tierras raras y no ha hecho nada, absolutamente nada. Y es cierto, y Trump ha sido presidente durante, ¿qué? Casi un año ya. Y no ha hecho nada al respecto en todo ese tiempo. Ha hecho este acuerdo con Zelensky. ¿Recuerdas el acuerdo de los minerales con Zelensky? ¿Lo recuerdas? Pero no ha hecho absolutamente nada. Tarde o temprano, los estadounidenses tendrán que dar marcha atrás. Pero tienes toda la razón. Se suponía que debía haber un alto el fuego y negociaciones, y los estadounidenses han estado intentando mover la aguja constantemente. Han estado utilizando los altos el fuego, siempre lo hacen. Por cierto, lo hacen todo el tiempo. Los rusos también acabaron absolutamente hartos de ello. Intentan constantemente mover las cosas a su favor. Y el propio presidente claramente lo quiere así. El tema de sobrevolar Rusia me afecta. Verás, vuelo de Dallas a Pekín y normalmente tomo Air China. La razón principal es que es más barato y más corto porque hay un vuelo directo y es más corto ya que pueden sobrevolar Rusia. Aunque sea solo, ¿qué? 1 hora o 1 hora y media menos, no parece mucho, pero en un vuelo largo marca la diferencia, ¿verdad? Si vuelas 2 o 3 horas, quizá no sea gran cosa, pero si vuelas 13 horas, después de 8 o 9 cada hora extra, se siente como una tortura. Así que esa hora adicional para mí es mucho sufrimiento. Por eso tomo la aerolínea china. Pero ya veremos. Tengo un viaje próximo a China, así que ya veremos. Esta vez será más largo. Ya he comprado el billete, así que ya veremos. Bueno, déjame decirte que comparto completamente tu opinión. No soporto los vuelos de larga distancia. Quiero decir, además, no tengo la complexión adecuada para ellos. Ya sabes, si estás en un asiento de clase turista en un vuelo de 14 horas, es una tortura. Siempre me resulta una tortura. Es agotador. Para quienes pueden permitirse la clase business, no es tanto problema, pero para los demás, sin duda lo es. Y de nuevo, esto no tiene nada que ver con China. Si Estados Unidos tiene un conflicto con Rusia, ese es su problema. Pero no entiendo por qué China debería ser castigada porque Estados Unidos haya decidido no permitir que sus aerolíneas sobrevuelen Rusia, porque fue Estados Unidos quien inició eso. La verdad, no lo comprendo. Y por cierto, la otra cuestión son las tasas portuarias sobre los barcos construidos en China. Quiero decir, ni siquiera barcos chinos, solo barcos construidos en China. ¿De qué va eso? Todos sabemos que Estados Unidos ya no fabrica barcos, prácticamente. China tiene una poderosa industria naval, así que van a intentar castigar a la gente de todo el mundo por comprar barcos hechos en China, cuando en realidad
ahora hay muy poca alternativa. Todo el mundo tiene que comprar barcos chinos porque las grandes operaciones de construcción naval que antes estaban en Japón y Corea del Sur prácticamente han desaparecido. Es increíble que los estadounidenses hagan esto y luego se indignen cuando China responde. Siempre lo digo. When China responds. I always say this, they never seem to. Nunca parecen darse cuenta de la posibilidad de que otros puedan hacerles a ellos lo que creen tener derecho a hacerles a los demás. Así que están furiosos por esto. Y aparece esta declaración extraordinaria de Scott Bessent diciendo que China quiere arrastrar al mundo entero con ella, lo cual es ridículo. Pero de nuevo, muestra el sentido de derecho que tienen estas personas. Bueno, vamos en esa dirección, porque Estados Unidos no puede aceptar que China sea esta poderosa potencia industrial, que China se esté enriqueciendo y que el pueblo chino se esté beneficiando. En última instancia, de eso se trata todo esto: detener a China, frenar en seco el progreso económico y social de China, lo cual es algo perverso, algo malvado en sí mismo, pero va a fracasar. Wicked thing, an evil thing in itself, and it's going to fail. Antes solían negarlo. Decían, esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Pero creo que ya no lo niegan. Creo que, en cuanto a la tasa portuaria, básicamente dijeron, queremos construir la nuestra. Ya sabes, para debilitar la industria naval china, incluso lo dijeron. Y con las aerolíneas dijeron, bueno, la aerolínea china tiene una ventaja competitiva. Así que ni siquiera se trata de seguridad nacional ni nada por el estilo. Ni siquiera se molestan en buscar excusas. Así que sí. Pero lo del espacio aéreo, creo que solo los europeos y Estados Unidos prohibieron las aerolíneas rusas. El resto del mundo está bien, ya sabes. Exacto. ¿Y por qué Trump? Trump siempre decía, tengo una buena relación con el presidente Putin, bla, bla. ¿Qué tal algunas acciones concretas, como levantar la prohibición, que no afecta en absoluto a la guerra de Ucrania? Es espacio aéreo civil, ¿no? ¿Por qué no la levanta? No lo entiendo. Bueno, lo hizo. Quiero decir, los rusos lo han propuesto en numerosas ocasiones desde que Trump se convirtió en presidente. Los rusos les han dicho a los estadounidenses, miren, esto es algo que todos podemos hacer, en lo que todos podemos estar de acuerdo. Será agradable, bueno para vosotros, bueno para nosotros. Hará las cosas más fáciles para ambos lados. Y no va a suponer ninguna diferencia fundamental en la situación económica o militar general. Simplemente hará la vida más fácil para la gente común. Y Estados Unidos podría haberlo hecho, pero no quieren. Y sospecho que la razón por la que no quieren, una vez más, se remonta a lo que siempre digo. Al final del día, esto ya ni siquiera tiene que ver con Rusia. Todo en Estados Unidos gira en torno a China. No levantarán las restricciones a los vuelos hacia Rusia, que son completamente de su propia creación. Para repetirlo, cuando esto se hizo en febrero de 2022, fueron las potencias occidentales las que lo iniciaron. Las potencias occidentales que prohibieron los vuelos a Rusia, tanto de aerolíneas estadounidenses como europeas. Y esto nunca involucró a nadie más. El resto del mundo está perfectamente dispuesto a volar a Rusia. El resto del mundo. No hay ninguna razón para no querer volar allí. Así que podrían revertirlo. Los rusos lo ofrecieron, pero no. Decidieron en cambio extender esto también a China. Así que parece que cada vez se encamina más hacia una confrontación real. Pero en cuanto a la reacción china ante esto, no creo que ninguno de los medios occidentales haya informado con precisión sobre las repercusiones. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Existe algo llamado jurisdicción de brazo largo que Estados Unidos ha estado utilizando constantemente. Así que, cuando Estados Unidos prohibió a ASML y TSMC vender su equipo y sus productos a China, el razonamiento estadounidense fue, de acuerdo, si tienes cualquier producto, pieza o tecnología procedente de Estados Unidos, no puedes vender a China. China le dio la vuelta. China dijo, si tienes algo en tus componentes que contenga más del 0,1% de tierras raras procedentes de China, necesitas mi permiso. No es una prohibición, ¿de acuerdo? Es un permiso.
necesitas mi permiso, lo que en esencia significa, por ejemplo, TSMC, la empresa que fabrica todos los chips. TSMC is the one who make all the chips. Nvidia, Apple, Qualcomm. Nvidia, Apple, Qualcomm no fabrican sus propios chips, diseñan los chips. Los chips los fabrica TSMC. Así que en este momento China tiene poder de veto, diciendo no podéis venderles ningún chip, cortando esencialmente todos los chips que van a Estados Unidos. Ahora bien, China no ha hecho eso. China simplemente está diciendo necesito tu permiso, ¿de acuerdo? Y es lo mismo con ASML, la empresa neerlandesa, porque en sus máquinas de litografía hay elementos de tierras raras que con toda seguridad provienen de China y con toda seguridad en una proporción superior al 0,1%. Creo que ahí es donde está el verdadero pánico. Creo que el gobierno entró en pánico y desde luego Trump también. No creo que se haya hablado mucho de ello en los medios occidentales, simplemente pensaron, de acuerdo, las tierras raras que vienen de China están ahora bajo un control estricto. Pero no, es más que eso. También están controlando los productos finales. Bueno, efectivamente, que es, como has dicho correctamente, exactamente lo que los estadounidenses hacen siempre. Siempre insisten en que, si utilizas cualquier parte de su tecnología, tienes que obtener su permiso. Y ahora se lo han hecho a ellos. Y no les gusta. Se enfurecen por ello. La respuesta de Trump, su primera publicación en Truth Social, mostró lo completamente sorprendidos que estaban los estadounidenses. Y los comentarios de Scott Bessent también muestran lo completamente sorprendidos que están. Tienes toda la razón, porque he estado leyendo artículos en los medios de comunicación aquí que dicen que a lo largo del último año, el 40% del crecimiento del PIB estadounidense se basa por completo en esta burbuja especulativa en torno a la IA. La IA depende de los chips, que, como bien dices, los fabrica Basimesca de Taiwán, compañía con sede en Taiwán. Y sin esos chips, no hay IA. And without those chips, there is no AI. Full stop. You can design them, but without the actual production. Puedes diseñarlos, pero sin producción real no puedes fabricarlos. Y sin las tierras raras, ni siquiera puedes fabricar las máquinas de litografía. Así que todo se detiene por completo. Ahora bien, nunca debería haberse llegado a esto. No, hasta ahora no ha habido ninguna restricción sobre las tierras raras. Siempre ha sido un proveedor extremadamente fiable. Nunca ha sido un problema. La gente ha hablado de ello, pero hasta este momento nunca ha sido ningún tipo de problema. Fue Occidente quien decidió iniciar esta guerra comercial. No pensaron en las implicaciones que tendría. Ahora se enfrentan a ellas y realmente no tienen una respuesta. Y si no han sido capaces de resolver el tema de las tierras raras, no la producción, sino el refinado de las tierras raras, en 15 años, es poco probable que alguna vez lo consigan. Ahora, China no ha prohibido nada. China simplemente dijo, ahora necesitas mi permiso, pero por supuesto, la implicación es que puede detenerlo en cualquier momento. Y ahí es donde creo que surge todo el pánico. Como dijiste, no tenía por qué llegar a este punto, ¿verdad? Todo el asunto. De hecho, China acaba de publicar los últimos datos de exportación de sus tierras raras. Han aumentado ligeramente respecto al mes pasado. Así que la parte civil está totalmente bien. China también ha desarrollado un sistema de seguimiento muy sofisticado. En fin, la parte civil está bien. Es en el ámbito militar y de alta tecnología, las áreas sensibles, donde China está endureciendo ahora el control. Pero veremos cómo evoluciona. El lenguaje que sale de Estados Unidos es simplemente increíble. Quiero decir, hay en parte un tono de miedo y odio que resulta extraordinario. Y ahora esta discusión absurda sobre la soja y el aceite de cocina demuestra que han perdido completamente el control. Quiero decir, China produce su propia soja. Al parecer esto se hace de algún modo para perjudicar a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos impone aranceles al resto del mundo y quiere aumentar su propia producción de cosas. Pero si China hace lo mismo con la soja, ¿eso es de alguna manera antiestadounidense? Quiero decir, ¿qué pasa?
vamos a dejar de comprarles aceite de cocina. Es que, ¿quiénes son estas personas? ¿De qué patio de recreo se han escapado? Es todo lo que puedo decir. Realmente lo es. I mean, that's all I can say. I mean, it really is. The soybean actually, the Chinese En realidad, el gobierno chino nunca prohibió a las empresas comprar soja de Estados Unidos. Es solo que la brasileña y la argentina son más baratas, simplemente más baratas. Pero eso se debe al arancel, al contraarancel que China impuso a los productos estadounidenses, que de nuevo ambas partes acordaron que sería el punto de tope para los aranceles. Creo que es del 25% o algo así, si eso es para la soja estadounidense. Pero una vez que se añade ese 25%, así que sí que siendo un mercado, no una prohibición. It's not. It's It's not a ban. It's a pure market thing. I mean, what makes it Es una cuestión puramente de mercado. Lo que lo hace aún más extraño es que, por supuesto, la soja es un invento chino. No sé si siquiera lo sabes, pero Benjamin Franklin aprendió todo sobre ella en el siglo XVIII. La primera referencia en inglés al tofu la hizo él, porque era vegetariano. Los chinos descubrieron esta forma extraordinaria de elaborar alimentos ricos en proteínas, como el tofu, y desarrollaron la soja. Y desde luego, toda esta rabia y enfado, quiero decir, el caso es que, como digo, es infantil. Sí, es como un niño mimado golpeando el suelo cuando no consigue lo que quiere. Es simplemente ridículo. Y ya sabes, este es el país que aún afirma ser el más poderoso del mundo, comportándose así. Solo demuestra lo completamente desconectado que está de la realidad y de todo sentido de adultez y madurez. adulthood and maturity. They really are. And you notice that, the swing. Realmente lo son. Y se nota el vaivén constante, una disputa furiosa, una publicación furiosa sobre China de Trump, y al día siguiente, oh, me llevo muy bien con Xi Jinping, todavía tengo ganas de reunirme con él. Así que por un lado, casi se pueden ver esos cambios de ira, miedo y todo lo demás. Tengo que decir que creo que este es el gran momento. Lo que ocurrió en primavera y a comienzos del verano fue el levantamiento del telón de este drama, pero eso fue solo el primer acto. Ahora estamos en el asunto de verdad, porque creo que tengo la sensación de que China ya ha tenido suficiente. Estuve mirando los medios chinos, leyendo el Global Times, que es donde siempre empiezo, y realmente tengo la impresión de que los chinos ya están hartos. I really do get the sense that the Chinese have just had enough. Yeah. And some people even call the Sí, rare mineral y algunas personas incluso llaman a los minerales de tierras raras el arma nuclear de la cadena de suministro. Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Pero bueno, como dijiste, Trump primero publicó ese largo mensaje en X, o 1 o 2. Claramente estaba muy enfadado y anunció que iba a imponer un arancel del 100% a todos los productos chinos. Pero luego siempre se echaba atrás. Vale, esto es lo que dijo. No os preocupéis por China. Todo irá bien. China estará bien, de acuerdo. Respetaba mucho la presidencia, solo tuvo un mal momento. ¿Está hablando de sí mismo? Is he talking about himself? Yes. Sí, absolutamente lo es. Yes. And he even said he doesn't want. Y hasta dijo, oh, él no quiere una depresión para su país. Y yo tampoco. Estados Unidos quiere ayudar a China, no hacerle daño. Cuando lo estaba leyendo me pareció tan surrealista. Como dijiste, es tan surrealista que esté escribiendo algo así. Pero aquí está la cuestión. Como dijiste, vosotros en Durham dijisteis que no tienen marcha atrás. Entonces, ¿cómo van a salir de esto? So how do they get themselves out of this? How do they? Well, indeed. How do they get themselves out of this? ¿Cómo van a salir de esta? Quiero decir, lo que necesitan hacer, lo que deberían hacer, es reunirse con los chinos. Deberían decir, miren, tenemos que dar marcha atrás. Entendemos que esto se ha descontrolado por completo. Volvamos a lo que acordamos antes, a lo que se pactó en las conversaciones de Madrid en septiembre, y empecemos unas negociaciones serias. Hasta donde yo sé, aunque puedo estar equivocado, no creo que haya habido negociaciones comerciales sustantivas desde septiembre, que era de lo que se suponía que íbamos a oír hablar, lo que se suponía que debía ocurrir. Así que empezamos unas negociaciones comerciales serias y avanzamos hacia una nueva ronda comercial. No creo que lo vayan a hacer. Trade round. I don't think they're going to do it. I think that what
we're probably going to see Creo que lo que probablemente veremos en su lugar será todo tipo de discursos grandilocuentes sobre cómo debemos encontrar alguna manera de desarrollar las tierras raras rápidamente, recortar pasos y ese tipo de cosas. Van a buscar por todo el mundo tierras raras y habrá una campaña global para conseguir todas las tierras raras que se puedan encontrar y enviarlas a Estados Unidos y todo eso. Así que, saquear Europa y los aliados de Estados Unidos por tierras raras. Eso les comprará unas semanas o meses quizás y luego más rabia y más enfado después. No sé qué van a hacer, pero no les será fácil dar marcha atrás, porque como bien has dicho, no les gusta hacerlo. No tienen marcha atrás. They don't have a reverse gear. Así que, quizá con todo este discurso sobre acuerdos en todo el mundo, firmar este acuerdo o aquel para las tierras raras, todos sabemos que el problema no son las tierras raras en sí. Las tierras raras en realidad no son tan raras. Lo que es raro es el procesamiento, el refinado, la separación. Acabo de aprender un poco sobre todo este proceso. Por lo visto es muy complejo, ¿verdad? En realidad requiere entre 70 y 100 pasos, y en cada paso hay que añadir algunos productos químicos adicionales. Para cada uno de ellos se necesita una fórmula específica. Y aún así hay que tener en cuenta la acidez, la temperatura, la humedad. Hay muchos factores implicados. Así que no es algo que se pueda simplemente replicar. Alguien incluso dijo que el padre de las tierras raras, un científico chino, aunque él mismo entrara en un laboratorio, no podría reproducirlo todo de inmediato. No puede hacerlo. Así que no es algo que puedan lograr de la noche a la mañana, no. Funciona así. No, este revelamos que China básicamente empezó a desarrollar los procesos industriales raros en 1960. Sí, lleva mucho tiempo. Se remonta a tanto tiempo atrás, porque quiero decir, fue una época en la que China estaba, como sabemos, sometida al aislamiento, y los chinos entendieron que tenían que alcanzar cierto grado de resiliencia. Empezaron a trabajar en ello, y gran parte de ese trabajo se hizo entonces. Desde entonces se ha desarrollado y perfeccionado de forma continua, y no puede reproducirse de manera simple ni rápida en absoluto. Es un proceso muy complicado. También entiendo que se pueden encontrar alternativas para algunos de los elementos de tierras raras, pero son mucho menos eficaces y eficientes. Es decir, no se puede sustituirlos completamente. Así que sería falso decir que la producción industrial se detendría por completo si no se tuvieran tierras raras. Pero en el nivel más alto de las tecnologías, se quedaría cada vez más atrás, porque aunque se puedan diseñar, no se pueden fabricar. Sí, así que todas esas afirmaciones como, oh, tenemos tierras raras aquí y allá, son un poco un farol, ¿no? Me parece que sí, absolutamente. Pero es la misma historia, aunque en algunos aspectos bastante diferente, con las máquinas de litografía. Estados Unidos dejó de exportar máquinas de litografía a China, porque ya sabes, son máquinas enormes, muy complejas y muy intrincadas. Dijeron que los chinos no serían capaces de copiarlas o reproducirlas. Podría decirse que es lo mismo con las tierras raras, pero las tierras raras son muchísimo difícil que las máquinas de litografía. Y China fabrica sus propias máquinas de litografía. And China can absolutely make its own lithography machines. I mean, the idea that China will not be able to make La idea de que China no será capaz de fabricar máquinas de litografía tan avanzadas como las que hacen los neerlandeses es una tontería. Quiero decir, cada parte de la cadena de suministro que utilizan los neerlandeses existe en China. Los imanes, los espejos, todo eso. Evidentemente, China tiene que trabajar en todas esas partes diferentes, pero lo hará. Y por supuesto, entienden perfectamente cómo funcionan estas cosas. Saben lo que hay que hacer. Tienen gente que produce espejos, por ejemplo. Lo que tienen que hacer es conseguir que fabriquen mejores espejos. Cualquiera con algo de experiencia en la industria, y yo tengo algo, sabe que eso es posible. Pero empezar desde cero, con una tecnología como la de las tierras raras, va a llevar muchos años dominarla. Eso no se va a conseguir rápidamente en absoluto.
Y no hay atajos. And there are no shortcuts. No. Yeah. And the more you work on that, Sí, the harder y it cuanto más gets. trabajas en eso, más difícil se vuelve. Porque según tengo entendido, la pureza, esa es la clave, la pureza. Ahora mismo, Estados Unidos u otras empresas pueden alcanzar un 99,9% de pureza en esas tierras raras. China puede llegar al 99,99999%, es decir, 4 o 6 nueves. Al parecer, pasar de 3 a 4 nueves ya supone un gran salto, ¿verdad? Pero de 3 a 6, por supuesto, es aún más difícil. Pero eso es precisamente lo que necesitan todos esos sistemas de armas de primer nivel. Esa pureza es de 6 o 4 nueves. Exactamente. Or 4 nines. So, Absolutely. Y estoy seguro de que le quemó con los chips de IA, por cierto. By the way, yeah. Sí, that's what I've heard as well. I mean, yeah. you absolutely need them there. So, Quiero decir, los necesitas absolutamente allí. Así que sí. Pero como dije, es una tecnología muy difícil. Sí, y como mencioné, China ha trabajado en esto durante décadas. No se puede simplemente reproducir. Por un lado, no creo que Estados Unidos conozca la tecnología. Es decir, China conoce las máquinas de litografía. No hay nada en su fabricación que en teoría China no entienda. Conocen toda la teoría de cómo fabricar máquinas de litografía. Y los rusos también, por cierto. Los rusos han empezado a fabricar máquinas de litografía. No las de gama muy alta, pero tienen ese conocimiento y tienen ideas. Y estoy seguro de que China está aún más avanzada, mucho más avanzada. Así que pueden hacerlo. Los chinos tienen la teoría de cómo fabricar máquinas de litografía. Según tengo entendido, la gente en Occidente no tiene la teoría de cómo procesar las tierras raras. Hay que descubrirla. for how to process rare earths, you have to discover it. Yeah, yeah. sí. Y como dije, probablemente sea más fácil si quieres que la pureza pase, digamos, del 90% al 99%. Quizá eso sea relativamente más fácil, pero pasar del 99,9% al, ya sabes, 99,99% es muy difícil. 99.99, it's very hard. Muy difícil. Sí, me gusta eso, ¿verdad? Exactamente. From the low end, Desde el nivel más bajo, cuando me hasta cierto punto, parece más fácil en comparación con, ya sabes, niveles aún más altos. Sí, en fin. anyway. Exactamente. Now, this Ahora, este incidente extraordinario en el que el gobierno neerlandés incautó Nexperia, la empresa de propiedad china. Ante todo, los neerlandeses deben entender lo siguiente. En este momento, los Países Bajos tienen unos 27.000 millones en activos en China y exportan 21.000 millones anualmente a China. Además, cuentan con alrededor de 1.000 filiales de empresas neerlandesas ubicadas en China. Así que China puede causar mucho daño a los Países Bajos. Deben ser conscientes de ello. Mi interpretación, mi suposición y el análisis de otras personas en las redes sociales es que, debido a lo que hemos dicho, esto se trata de una jurisdicción secundaria o de largo alcance. ASML, sea lo que sea que vaya a vender, que representa un gran enorme porcentaje de su negocio, lo está vendiendo en el extranjero. A huge percent of this business is selling overseas. So now China is essentially seized control of that. Así que ahora China básicamente tomó el control de eso, ¿vale? Eso hizo que el gobierno neerlandés entrara en pánico. Ahora, por supuesto, Estados Unidos ha estado presionando a los neerlandeses durante mucho tiempo, con mucha presión en ese asunto. Así que eso forma parte de todo esto. Pero además, esta última situación, la escalada que afectó directamente a ASML, probablemente los puso en modo pánico. Ahora bien, los europeos a veces, bueno, no a veces, muchas veces, cuando están en modo pánico, tienden a empeorar las cosas. No están resolviendo el problema, lo empeoran. ¿Crees que eso forma parte de la acción? Solving the problem, they make it worse. Do you think that's part of it? Oh, absolutely. I mean, I've. Oh, absolutamente. Quiero decir, de nuevo, he tenido que enfrentarme a situaciones de pánico muchas veces. Como sabes, fui abogado de guardia en el Tribunal Superior, y una de las razones por las que pude estar allí durante 12 años fue precisamente porque nunca entré en pánico. Así que siempre lo supe, y siempre podía ver las señales del pánico. Y lo que ocurre con las decisiones tomadas en medio del pánico es que siempre son malas decisiones. Siempre lo son. Lo que hay que hacer es dar un paso atrás, pensarlo bien, elaborar un plan y llevar a cabo ese plan. China hace eso, por cierto. Mira, hablamos de los años 60,
Y no tengo que decirle a la gente en China que los años 60 fueron una época complicada y difícil allí. No voy a hablar de eso todavía. Time in China. I'm not going to discuss any of that here. The point is that even then, China made La cuestión es que incluso entonces, China elaboró planes para prepararse ante la posibilidad de quedar bajo asedio. Y por eso empezó a trabajar en las tierras raras. Así que eso es un plan, lo desarrollas. Te sientas, te dices a ti mismo, ¿qué tengo que hacer? Y lo haces paso a paso. A veces hay que moverse bastante rápido, pero si lo haces de esa manera, si trabajas siguiendo un plan, normalmente puedes encontrar una solución. Esto no muestra ningún indicio de planificación en absoluto. Es una decisión tomada sin una reflexión real. Desecha principios jurídicos fundamentales. Quiero decir, todo se hace sin ningún recurso adecuado al derecho. De hecho, es un uso profundamente abusivo de la ley. Y todo se hace, obviamente, porque las exigencias y presiones de los estadounidenses se han vuelto insoportables. Y tenéis miedo. Lo que va a ocurrir es que, dentro de 10 años, ASML no existirá. TMSL will not exist. It really will not exist. Realmente no va a existir. Todo su negocio, todo el negocio que tienen los Países Bajos en este ámbito, ha ayudado enormemente al país. Y ya sabes, los Países Bajos, su principal exportación son las herramientas y máquinas de alta precisión y cosas por el estilo. Y no solo las máquinas de litografía, sino que todo esto va a fracasar porque estás destruyendo por completo tu reputación e incentivando a otros a duplicar lo que haces. Y los demás tienen más recursos y lo harán mejor. Quiero decir, la razón por la que no lo han hecho hasta ahora es porque no les resultaba rentable hacerlo. Pero ahora sí, y por eso lo harán mejor. Es una estupidez. Pero la gente, cuando entra en pánico, hace cosas estúpidas. Y este es otro ejemplo. Stupidly. And this is another example. Lo que están diciendo es que no lo están incautando por completo. Están incautando la gestión de la empresa, es decir, todas las decisiones. Ahora bien, en principio, los propietarios, sea cual sea el beneficio, siguen recibiendo su parte, pero los propietarios no pueden tomar decisiones. Ninguna decisión, ¿verdad? I find that even worse. Me parece aún peor. Quiero decir, es como la misma historia con la incautación de los activos rusos. Se inventa un plan para intentar ocultar o disfrazar la ilegalidad de lo que se está haciendo. Y lo único que demuestra es que se reconoce esa ilegalidad. Quiero decir, la idea de que se pueda tomar el control de una empresa, bueno, despedir a toda la alta dirección y poner a tu propia gente al mando, y que de algún modo eso no afecte a los derechos del propietario, aunque el propietario ya no tenga ningún control sobre lo que hace la empresa. Quiero decir, eso es ridículo, es insultante, es una estupidez más. Si vas a incautar la empresa, bueno, no deberías hacerlo, es absolutamente incorrecto, pero hazlo. Actúa según tu propia convicción, muestra poder de decisión. Hacerlo de esta manera demuestra que no tienes una verdadera creencia en la rectitud de lo que haces. Pensé que los neerlandeses deberían saberlo mejor. Fueron buenos comerciantes y mercaderes en todo el mundo durante un tiempo, ¿no? Bueno, absolutamente. Eran comerciantes muy duros y despiadados, como probablemente sepan las personas en China. Quiero decir, trabajaban duro, eran muy inteligentes y muy buenos en este tipo de cosas. Pero ahora, como dije, al igual que mucha gente en Occidente, están perdiendo el control, están empezando a entrar en pánico, están tomando decisiones precipitadas, no las están reflexionando. Cuando la gente tiene miedo y entra en pánico, se enfada. Existe esa expresión bien conocida y muy cierta. Las decisiones tomadas con ira se lamentan con el tiempo. Y es absolutamente así. Esto va a ser un desastre para los Países Bajos. Sí, y China hizo dos cosas. Una es que Shell, la empresa neerlandesa, está ahora bajo investigación por parte del gobierno chino, y luego China impuso un control de exportación sobre Nexperia, porque ahora los neerlandeses están tomando el control de esa empresa, mientras China básicamente limita lo que la parte china de Nexperia puede hacer. Así que en realidad,
una de las cosas que dice el gobierno neerlandés es seguridad nacional, ¿verdad? China no quiere que su parte china de Nexperia, que también posee cierta propiedad intelectual, sea incautada por el gobierno neerlandés. Así que están protegiendo esa parte en China. Bueno, lo que hay que entender esto es que sí, China obtuvo algunos beneficios de esta empresa, pero los Países Bajos obtuvieron muchos más. Sí, Quiero decir, estaba incorporando la experiencia china en sus cadenas de suministro. sí, Y eso se va a perder. sí, y alguien incluso dijo que probablemente se trata de una versión neerlandesa de TikTok, porque ya sabemos, ¿no? TikTok tiene la tecnología, la base de clientes, es simplemente una buena empresa. Y ahora Estados Unidos la está tomando. No sabemos cómo saldrá eso. Ahora mismo yo le daría al acuerdo de TikTok una probabilidad del 50%. No creo que haya más de un 50% de posibilidades de que se lleve a cabo, con todo lo que está pasando. Recuerda, China aún no ha firmado nada, así que el acuerdo no está cerrado. Todavía pueden pasar muchas cosas. Incluso algunos medios chinos y estadounidenses coinciden en que aún puede pasar mucho. En fin, con esta empresa, en realidad Nexperia, parte de la razón por la que los chinos la adquirieron fue que había tenido algunos problemas financieros y demás. Así que fue China quien la tomó. Y parte de la razón por la que esta empresa se revitalizó es por los chinos, tanto por su tecnología como por su mercado, lo que ayudó a la compañía, y ahora van a quedarse con ella, muy parecido a lo que pasa con TikTok. Hay otra empresa más, Grindr. Esa fue la que empezó todo esto. Grindr, ya sabes, la aplicación gay. Algunas personas dicen que el presidente Johnson tiene una cuenta allí. Bueno, es casi un secreto a voces que tiene una cuenta en Grindr. En fin, Grindr era una empresa estadounidense y luego una compañía china la compró y la mejoró significativamente, especialmente la función de localización. Verás, para este tipo de aplicación de citas es muy importante saber quién está cerca con quién puedes quedar. Así que, una vez que mejoraron esa función de localización, se volvió realmente popular. Y fue entonces cuando el gobierno de Estados Unidos intervino y dijo, seguridad nacional, tenéis que venderlo de nuevo a inversores estadounidenses. Y eso fue lo que ocurrió. Después de eso, China promulgó rápidamente una ley de seguridad nacional que establecía que cualquier empresa con tecnología sensible debía tener la aprobación del gobierno chino para sus ventas. Fue entonces cuando ocurrió lo de TikTok, ya sabes, todas esas cosas. Así que creo que lo que China está haciendo ahora con Nexperia es en parte por esa razón. Y además, más que nada, es como decir, vale, nuestras partes de la empresa no podéis exportar nada. Ahora es una prohibición, porque no se sabe qué están exportando, ¿verdad? Podría ser tecnología sensible, productos, cosas así. Así que ya veremos. Bueno, eso es exactamente correcto y tiene todo el sentido, porque si vas a estar expuesto a este tipo de robo depredador de tu empresa, entonces al menos querrás proteger tus derechos de propiedad intelectual. ¿Sabes? ¿Puedo decir algo aquí? Quiero decir, una de las cosas más frustrantes de los últimos 30 años es esta historia constante sobre China robando propiedad intelectual. Por cierto, debo decir que nunca fui abogado especializado en propiedad intelectual, pero tuve muchos tratos con asuntos de propiedad intelectual desde los años 80 y nunca me encontré con ningún problema con China en ese ámbito. Y ten en cuenta que trabajé en Londres, donde había grandes problemas con robos chinos de propiedad intelectual. Estoy seguro de que me habría topado con ello. Pero dejando todo eso a un lado, ¿quién está realmente intentando robar cosas? ¿Quién lo está haciendo ahora? Sí, y un aspecto de esto del que probablemente los medios occidentales no hablan es que Rusia probablemente está bastante contenta ahora mismo, porque todas estas cosas están relacionadas con las armas, ¿verdad? Muchas cosas conectadas con las armas.
Y la más reciente, algo a lo que no mucha gente está prestando atención, es que China también impuso algunos controles sobre los diamantes. Ahora bien, los diamantes son muy importantes. Son importantes para algunas armas, pero también para instrumentos de precisión que ayudan a fabricar armas. Y un medio ruso señaló algo como: por fin estábamos esperando que hicierais algo con respecto a los diamantes. Así que no sé exactamente cuál es la historia ahí, pero me da la impresión de que, ya sabes, Rusia necesita algunos minerales de tierras raras y estoy bastante seguro de que los conseguirá. Bueno, he leído los medios rusos. Por cierto, están hablando mucho del tema. Y puedo decir que básicamente ellos mismos están diciendo, y no creo que sea ningún secreto, que lo que probablemente obtendrán de esto, de ahora en adelante, es mucha más inversión china. Sí, porque como a China le está resultando difícil establecer negocios en los países occidentales, Rusia tiene muchas tecnologías. Es el principal productor mundial de diamantes, es muy fuerte en ingeniería nuclear y está avanzada en tecnología de motores de aeronaves, turbinas de gas y todas esas cosas. Así que ahora por fin los chinos empiezan a ver que estos son los socios fiables. Son las personas que tienen cosas que ofrecer. Quiero decir, ya sabes, están observando todo esto con gran interés. Y tienes toda la razón. Se dicen a sí mismos, bueno, si los estadounidenses van a tener problemas para incorporar la experiencia china en su cadena de producción de armamento, eso es totalmente bueno para nosotros. Nosotros no tenemos esos problemas. No tenemos ningún inconveniente en obtener nuestras tierras raras de China. Por supuesto que no. Por cierto, puede que te interese saber que los rusos quieren establecer una coproducción con China en Rusia para las tierras raras rusas. Dicen, tenemos todos estos enormes yacimientos, podemos refinarlos hasta cierto punto, pero queremos refinarlos más. Así que, ¿por qué no venís y lo hacemos juntos? Solo digo. Sí, así que todo esto es muy autodestructivo para Occidente en general, lo que también lleva a otro punto. Creo que cada vez oigo más, y estoy cada vez más convencido, de que quizá el problema de Taiwán se está acercando. Verás, la razón por la que China no ha tomado medidas respecto a Taiwán no es porque militarmente no pueda. Puede hacerlo, y muy rápidamente. Hay todo tipo de maneras. Ya sabes, un bloqueo es otra forma de hacerlo. Probablemente ni siquiera necesiten recurrir a la vía militar. Solo un bloqueo podría causar bastantes problemas. La razón por la que no quieren hacerlo es que no quieren dañar a ningún taiwanés, porque son chinos. Desde el punto de vista de China, son chinos. Ahora bien, independientemente de cómo se llamen a sí mismos, son chinos. Creo que esa es una parte muy importante del asunto. En general, pienso que es porque China todavía quiere mantener una buena relación con Estados Unidos y los europeos, pero con los últimos acontecimientos me parece que son Estados Unidos y los europeos quienes están alejando a China. Está haciendo las cosas que China cree que haría una vez que China tome el control de Taiwán. ¿Qué le queda a China? ¿Qué impediría a China simplemente de hacerlo? He oído exactamente las mismas discusiones. También he visto cómo todo se desarrollaba en Rusia, que Rusia se contuvo en Ucrania durante muchos años, porque no quería poner en peligro sus relaciones con Occidente. Sabían que la relación con Occidente se derrumbaría si actuaban de forma más agresiva en Ucrania. Sentían que existía una interdependencia económica y querían conservar todo eso. Occidente mantuvo una presión constante de sanciones sobre Rusia tras la crisis de 2014. Y finalmente, llegó el momento en que los rusos dijeron, ya basta, no estamos ganando nada conteniéndonos. Al contrario, estamos viendo cómo Ucrania se rearma y se fortalece para luchar contra nosotros.
in order to fight us. And I suspect I'm sure people in China. Y sospecho que la gente, estoy seguro de que la gente en China está diciendo exactamente lo mismo. Tienes toda la razón. Quiero decir, Ucrania es un país enorme, con una población muy grande, fuerzas armadas numerosas y líneas de suministro estables. Taiwán no lo es. Es un lugar grande, pero no está a la escala de Ucrania. Si China actúa contra Taiwán, el desequilibrio es mucho, mucho mayor que el que existe entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y Occidente. Así que me parece evidente que si hubiera una operación militar en Taiwán, terminaría muy rápido. Y en cuanto a la intervención de la Marina estadounidense, creo que deberían ser muy prudentes. Si se acercan a la costa china, de nuevo, no soy un experto en estos temas, pero creo que sería devastador para ellos. But I think it would be devastating for them. And I was talking to a Taiwanese guy, Estuve hablando con un chico taiwanés. Ya sabes, vivía en California, pero su familia y todos los demás siguen allí. Me dijo muchas veces, te lo puedo garantizar, Sofía, no habrá mucha resistencia dentro de Taiwán. Eso es muy diferente de la situación entre Rusia y Ucrania. Dijo que la gente, sobre todo los políticos, afirma, queremos la independencia, pero que se trata de funcionarios muy corruptos. Les gusta mantener el statu quo, porque pueden sacar provecho de ello. No quieren cambios. Esos son solo un pequeño porcentaje de los taiwaneses. Los principales políticos quieren que todo siga igual, porque, por ejemplo, cuando compran armas a Estados Unidos, ellos mismos se llevan una comisión. Eso es lo que quieren. Una vez que haya una unificación, ya no podrán hacerlo. Y me puso ejemplos de los casos más recientes. Ahora mismo, el Partido Nacionalista tiene unas elecciones de liderazgo a la vuelta de la esquina. Creo que en unos días. Dijo que normalmente debería ser una elección bastante sencilla, pero que ahora incluso eso está corrompido. Están pujando abiertamente, apostando por quién va a ganar el liderazgo. Así que la elección se ha convertido en, no sé, una especie de espectáculo ridículo en el que la gente apuesta dinero sobre si ganará una mujer o un hombre. No se puede llamar a esto un país serio, cuando una elección, básicamente y al parecer legalmente, permite que la gente apueste por el resultado. Así que me puso ese ejemplo. Dijo que en cuanto China, el gobierno chino declare, de acuerdo, vamos a actuar ahora, la mayoría de la gente izará inmediatamente sus banderas chinas. Bueno, quiero decir, es importante recordar que Taiwán es parte de China. Así que, quiero decir, ¿por qué la gente en Taiwán resistiría al ejército del país al que pertenece? Esa es una diferencia inmediata entre Taiwán y Ucrania, porque Rusia reconoció a Ucrania como un país independiente. No había ninguna duda sobre su independencia. Taiwán no es un país independiente. Su propio gobierno lo dice. Como siempre digo, y se lo he dicho a varias personas en el Reino Unido, siempre recibo miradas de asombro. Si realmente insisten en que son un país independiente, ¿por qué no devuelven todos los tesoros del Museo del Palacio? Sabemos que Chiang Kai-shek los robó de Pekín y los llevó a Taipei, y todavía están allí. Bueno, pero nunca ha habido, quiero decir, incluso se llama el Museo del Palacio, así que devuélvanlo. No, por supuesto que no. Quiero decir, quieren tenerlo todo, como solíamos decir en prisión. Quieren fingir que son independientes, aunque al mismo tiempo realmente no quieren decir que lo son. No creo que haya mucha resistencia en Taiwán. Creo que la gente allí está demasiado bien educada e informada sobre la realidad como para ofrecer ese tipo de resistencia. Habrá algunas zonas muy fanáticas y muy adoctrinadas que podrían resistirse, pero no creo que sean suficientes como para enfrentarse al ejército chino, por decirlo así. Sí, ese es más o menos el consenso. En realidad son los políticos corruptos, ya sabes, y hasta esos políticos corruptos tienen pasaportes de países occidentales, saldrán corriendo. Son corruptos, así que ganan mucho dinero, tienen cuentas en el extranjero y sus familias e hijos probablemente ya estén fuera, cosas así. Igual que, ya sabes, Zelensky.
Y es una isla rodeada de mares que China va a dominar. Quiero decir, esa es otra diferencia con Ucrania. Ucrania tiene enlaces de suministro estables con Occidente. Taiwán no. Taiwan doesn't. No, yeah. No, sí. Y luego, una cosa más, no sé si te diste cuenta, hay mucho debate sobre esto de las tierras raras y la mejor parte siempre son los comentarios. Mucha gente en los comentarios dice que China debería recibir el Premio Nobel de la Paz porque todo este endurecimiento del control sobre las tierras raras al menos ralentiza la producción de armas. Eso es bueno para la paz. Well, after all, they granted the Nobel Peace Prize. Bueno, después de todo, le concedieron el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. No me queda muy claro por qué. Así que, ¿por qué no? Si vas a hacer eso, puedes concedérselo a todo un país. Bien podrías dárselo a China. Me parece perfectamente razonable. Quiero decir, ¿en qué guerra ha participado China en las últimas décadas? En ninguna. Hay que remontarse a la guerra fronteriza entre China y Vietnam en 1979. Y en esa guerra, por cierto, China contó con el apoyo de Estados Unidos. Así que, quiero decir, ya sabes, este es un país muy poco agresivo. Todas las demás grandes potencias, China, India, Rusia, Estados Unidos, han librado guerras. China no ha librado ninguna. Vaya. The United States, they've all fought wars. China hasn't fought any. Speaking of Nobel Peace Prize, the winner. Hablando del Premio Nobel de la Paz, el ganador es casi como, no sé, una broma, porque al menos antes fingía, ¿vale? Esto es por la paz. Pero ahora se lo dan abiertamente a alguien, María Corina Machado. Ella, en realidad, invitó a Israel a invadir su país, Venezuela. Así que ahora se lo damos a alguien que quiere una guerra en lugar de... Ya ni siquiera fingimos. Es una broma, ¿no? Instead of, Yes. we don't even pretend. This is a joke, isn't it? And who backed a military coup against Hugo Chavez? ¿Y quién apoyó un golpe militar contra Hugo Chávez? Quien era, por supuesto, el presidente de Venezuela, elegido democrática y constitucionalmente, y firmó uno de los decretos emitidos durante el periodo en que Chávez estuvo detenido, estableciendo una especie de gobierno. Ha liderado protestas violentas contra el gobierno de Venezuela y ha hecho todas esas cosas de nuevo. Es surrealista. Y una vez más, muestra hasta qué punto el Premio Nobel es una institución completamente corrompida. Ha sido así durante décadas, durante toda mi vida, para ser sincero. Pero con este premio en particular, toda apariencia ha desaparecido. Somebody pointed out that Barack Obama. Alguien señaló que Barack Obama, en un momento dado en 2015, bombardeó un hospital en Afganistán. Ese hospital estaba gestionado por Médicos Sin Fronteras, que es ganador del Premio Nobel de la Paz. Así que Barack Obama es el único ganador del Premio Nobel de la Paz que bombardeó a otro ganador del Premio Nobel de la Paz. Pues ahí lo tienes. Solo digo. Well, there you go. Just say. Well, there you go. Yeah. I mean, there you go. I Bueno, ahí lo tienes. Sí, sí. Quiero decir, ahí lo tienes. Creo que todo el asunto debería ser abolido. Quiero decir, Alfred Nobel, por cierto, fue un hombre interesante con un pasado muy interesante. Pero no puedo imaginar que tuviera paciencia con la forma en que se está mal utilizando hoy el premio que él creó. Es lo mismo, por cierto, con la ciencia. Fíjate en cómo siempre son occidentales los que reciben el premio. China hoy es un coloso científico. Pero, ¿acaso oímos hablar de científicos chinos recibiendo premios? En absoluto. Y el Premio Nobel de Economía, que en realidad no forma parte técnicamente de los premios Nobel, pero está relacionado con ellos, China ha sido el país económicamente más exitoso del planeta en los últimos 30 o 40 años. ¿Ha sido siquiera considerado un solo economista chino para el Premio Nobel de Economía? the economics prize. No. And speaking of Obama recently posted. Hablando de Obama, Obama publicó recientemente en X, porque supongo está felicitando el llamado acuerdo de paz. Bien, hablaremos de eso. Dijo, después de 2 años de pérdidas y sufrimiento inimaginables para las familias israelíes y el pueblo de Gaza, todos deberíamos sentirnos alentados, bla, bla, bla. Ahora bien, esa frase molestó a mucha gente porque dice familias israelíes y el pueblo de Gaza. La gente en Gaza también tiene familias. Also has families. Yeah, I'm sorry. Right.
Exacto. Un lenguaje horrible, horrible. Totalmente típico de Obama, por cierto. Quiero decir, uno de los políticos más manipuladores que he conocido, que usa el lenguaje de la forma más manipuladora posible. Y este es solo otro ejemplo. Así que el pueblo israelí tiene familias, ¿no? Espantoso. La gente de Gaza no tiene familias, ¿no? Mucha gente señala eso, pero en términos de paz es una paz muy frágil, ¿verdad? Porque los asesinatos no se detienen y los israelíes siguen bloqueando la frontera, no la han abierto. Quiero decir, no se ha resuelto nada, no se ha llegado a ningún acuerdo. Si esto sigue su curso, y creo que este es un punto que debe subrayarse y hacerlo aquí, es una derrota para Israel, por cierto. Hamás sigue ahí. Israel se propuso destruirlo. Como resultado de este conflicto, cada vez más países han reconocido al Estado palestino, lo que supone un importante logro diplomático para los palestinos hoy en día. Y si una fuerza de mantenimiento de la paz procedente de países musulmanes entra en Gaza, entonces tendremos tropas de países árabes reingresando por primera vez desde la guerra de 1967 en el territorio de Palestina. Así que, si esto realmente llegara a funcionar, al contrario de lo que dice Trump sobre que es una victoria para Israel, sería una derrota para Israel. Una vez más, vemos cómo el lenguaje se invierte por completo. Pero no creo que este plan vaya a sobrevivir, precisamente por esa razón. No creo que Israel esté reconciliado con el resultado de esto. No ha logrado ninguno de sus objetivos, salvo que ahora ha recuperado a los 20 rehenes que seguían con vida. No sé cuántos de ellos han muerto, pero casi con toda seguridad, ahora esperará unos meses o incluso unas semanas y volverá a empezar todo de nuevo. Sí, y además, el hecho de que Israel debe saber que esto es una derrota para ellos, porque está claro que quieren apoderarse de Gaza, pero no pueden, ¿verdad? Y no quieren hacerse con Cisjordania, lo cual les resultaría muy difícil de justificar ante el mundo. Sí, pero con eso, Israel no va a quedarse ahí quieto. Puede que incluso se sientan más impulsados a ir y atacar a Irán. ¿Es posible? Ese es mi gran temor, que una de las razones detrás de este acuerdo sea precisamente que están despejando el terreno para darse espacio político y diplomático con el fin de atacar a Irán. Hemos oído muchos rumores en las últimas semanas de que aviones estadounidenses, aviones cisterna y cosas por el estilo se están trasladando a Oriente Medio. Y parece un poco como si se estuviera preparando algún tipo de ataque contra Irán. No digo que sea seguro, ni que vaya a ocurrir definitivamente, pero es exactamente lo que me da miedo. Y Trump mencionó casualmente algo a lo que creo que todo el mundo debería prestar atención. Dijo que Netanyahu le había dicho que tendría que usar un arma nuclear táctica para bombardear Irán porque no tiene una bomba que pueda penetrar lo suficiente como para alcanzar su instalación nuclear. Algo así. Ahora bien, cuando dijo eso, intentaba decirle al mundo que está trabajando muy duro para lograr la paz en Oriente Medio. Pero entonces se le escapó eso. Yo pensé, ¿en serio? Porque nada siquiera de eso, ¿verdad? Tienes toda la razón en esto. Quiero decir, la forma en que, en Occidente, a medida que nuestro poder se desvanece, la idea de la guerra nuclear se está normalizando me horroriza absolutamente. Es increíble que la gente pueda hablar con tanta ligereza sobre que Israel ataque a Irán con armas nucleares. El primer ministro de Israel, al parecer, discutiendo esto con bastante libertad con el presidente de Estados Unidos. Y nadie parece encontrarlo extraño ni preocupante en absoluto. Y hasta cierto punto, esto también se mezcla con la discusión sobre suministrar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk, que son capaces de portar ojivas nucleares. Y el hecho de que en febrero, todo indica que el único tratado de armas nucleares que queda entre Rusia y Estados Unidos va a expirar.
Los rusos han ofrecido prorrogarlo. A los estadounidenses no parece importarles en absoluto. En Occidente nos estamos volviendo personas cada vez más peligrosas. Es todo lo que puedo decir. Sí, porque esa es mi siguiente pregunta, ¿verdad? Esos Tomahawks, Trump dijo recientemente que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania, lo que empeoraría mucho la situación. Francia, así que volvió a nombrar, tienen un nuevo primer ministro, que en realidad es el antiguo primer ministro. Así que allí también hay un espectáculo de payasos, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué está haciendo Macron aquí? Bueno, creo que cada vez más gente en Francia se está haciendo esa pregunta. Quiero decir, entiendo que su popularidad se está desplomando en Francia. Creo que ahora está por debajo del 10%. E incluso sus aliados políticos se preguntan ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su plan? ¿Y por qué sigue siendo presidente, dado que no puede gobernar? La razón por la que Macron está haciendo esto es porque quiere mantener el control. Si Macron propusiera un primer ministro del centro izquierda, que es lo que la gente ha estado sugiriendo, entonces es posible que ese primer ministro pudiera obtener una mayoría en la Asamblea Nacional Francesa. Pero Macron corre el riesgo de que esa persona se convierta en un rival del propio Macron dentro de Francia, y que el poder de Macron, al que se aferra con ansiedad, empiece a desvanecerse. Así que se niega a hacerlo. Sigue nombrando primeros ministros de un círculo cada vez más reducido de personas leales a él, porque no quiere ceder el control. Y el resultado es que está llevando a Francia, y por cierto, en última instancia Europa, a una crisis. Así que lo que quiere es tener un primer ministro débil. Ese es todo su propósito. Pero eso lleva a una situación muy inestable para el Parlamento, ¿verdad? Porque esa persona es débil y no tiene suficiente apoyo en el Parlamento. Eso explica en parte por qué hay un cambio tan frecuente de primeros ministros en Francia. Tampoco es sostenible para él, ¿verdad? Bueno, quiero decir, es desastroso para Francia. Es desastroso para el sistema político. Crea problemas crecientes en la economía y en última instancia tampoco puede ser bueno para el propio Macron. Macron, y me he encontrado con esto muchas veces, es una de esas personas que se creen mucho más inteligentes que los demás. Quiero decir, es de esas personas que ya sabes, si entra en una habitación, está convencido de que es el hombre más inteligente que hay en ella. Ese es su estilo. Y creo que, en el fondo, él sigue creyendo que si continúa haciendo esto, las cosas acabarán por alinearse con su forma de pensar, que la gente simplemente se rendirá y aceptará a este primer ministro porque no hay otra opción. Piensa que está jugando una especie de partida de póker con todo el mundo y que tiene que seguir jugando y que si lo hace, al final ganará. Esto es muy propio de Macron. Sobreestima su inteligencia, que no es ni de lejos tan grande como él cree, y subestima la inteligencia mesa del enemigo. Y como resultado, te llevó a Francia muy mal. Y no está solo. Me parece algo bastante común. Quiero decir, Obama es así también y Tony Blair, ¿verdad? Justin Trudeau. Creo que todos son casi como versiones hechas con el mismo molde. Parecen muy elegantes, muy pulidos. Hablan un inglés o un francés impecable o lo que sea. Tienen la mejor educación, buenas familias, todo eso. ¿No crees que son todos muy parecidos? Son exactamente iguales. Y además son relativamente jóvenes. Quiero decir, Blair tenía esa edad cuando se convirtió en primer ministro y Obama también cuando llegó a presidente. Todos son atractivos, sí. Y quiero decir, tienen un cierto aire de glamour y son superficiales. Quiero decir, eso es, el encanto, que es lo que muchas de estas personas tienen, es una cualidad muy peligrosa y sobrevalorada.
quienes la poseen dependen demasiado de ella. Lo he visto yo mismo muchas veces, especialmente en política. Siempre piensan que pueden salir de los problemas hablando, que pueden ganarse a la gente y cosas por el estilo. Y ya sabes, eso funciona hasta cierto punto. Y luego, por supuesto, deja de funcionar. Y eso es probablemente lo que estas personas están experimentando ahora. Pero tienes toda la razón. Este fue el estilo de política que surgió en Occidente en los años 90 y nunca ha desaparecido del todo. Clinton también tenía algo de esa cualidad. Nunca ha desaparecido del todo. Y a un desastre. Sí, sí. Y luego, en particular, creo que en la política internacional eso no funciona, porque aunque la gente pueda parecer en apariencia que puedes ganarte algo con encanto, cuando vuelven a casa, lo piensan bien y dicen, no, no, esto no es lo mejor para mi país. Simplemente no funciona. No funciona en general. Y no funciona cuando las personas del otro lado con quienes tienes que tratar son completamente diferentes a ti. Así que Xi Jinping, que es ingeniero, creo, un hombre muy instruido, es, ya sabes, muy experimentado. No va a dejarse engañar por unas cuantas palabras amables. Quiero decir, es una tontería pensar que lo haría. Y podrías decir lo mismo de Putin, podrías decir lo mismo de todo tipo de otras personas, pero es política perezosa. Y quiero decir, no lo sé, pero he seguido a Xi Jinping. Sospecho que es un hombre que trabaja muy duro. Si trabaja 15 horas al día, no me sorprendería. Si trabaja 20 horas al día, tampoco me sorprendería. Bueno, pero cuando miro a Estados Unidos, ya sabes, los dos partidos, ¿quién va a tomar el relevo? Ya sabes, ahora mismo ya hay conversaciones sobre 2028, pero probablemente seguirán saliendo del mismo molde. Creo que Vance es probablemente un poco de ese molde, y quizá el gobernador de California, Newsom. ¿Sí, no crees que ellos también son un poco así? Atractivos y, ya sabes, relativamente jóvenes y bien, pero... Absolutamente. Quiero decir, exactamente. No son cosas malas, ni cualidades malas, pero sí peligrosas. Por cierto, los griegos entienden esto muy bien. La palabra carisma es griega, y los griegos confían mucho de ella. Sí. Quiero decir, el carisma es un don natural, a hinchar costumbre malinterpretada. Será vrego que persona sí. Es una buena para un líder político ser carismático, pero está muy lejos de ser suficiente. Se necesitan muchas otras cosas. Bueno, la mayoría de los líderes políticos exitosos en los últimos 100 o 200 años no han sido carismáticos de esa manera. Sabes, una vez hablamos de Mao Zedong. Me señalaron que hablaba muy raramente. Quiero decir, no era alguien que hiciera muchos discursos públicos. Escribía mucho, era un calígrafo brillante, pero no dependía del carisma de ese modo. Y F lo fue. Quiero decir, sí, estaba en una silla de ruedas. Por eso la gente dice que en el entorno actual nunca llegará a ser presidente. Sí, vale. ¿Y entonces qué era él? De acuerdo, te dejo. Quiero decir, este tema podríamos seguir hablando de él eternamente. Así que... Qué interesante. Muchas gracias. Y veremos cómo evoluciona la guerra comercial. Sí, porque sospecho que nos espera un viaje muy movido durante los próximos 2 meses como mínimo. De acuerdo, hablaremos la próxima semana. Lo espero con ganas. Y por cierto, he aprendido muchísimo gracias a este programa. Estupendo, por lo cual estoy muy agradecido. Gracias. De acuerdo, gracias, Sofía. Muchas gracias. Adiós.